Estado de Cooperación Internacional Iberoamérica, don Jesús Gracia, señor Carl Michan, director del CESIS American Program, señor Kevin Casas Zamora, secretario de Asuntos Políticos de la OEA, señor Diego García Sayán, juez y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también exministro de Perú. Quiero saludar también al excelentísimo señor embajador Roncagliolo, embajador de Perú en España, que es su primer acto como embajador en esta Casa de América. Mañana podrá participar en este lado, podrá intervenir. Señor director general por Iberoamérica, señoras y señores, bienvenidos y bienvenidos también a Latinoamérica Global, esta iniciativa que se ha puesto en marcha por Global Shapers Madrid y la Casa de América en paralelo a lo que está sucediendo en México, a esa reunión del Foro Económico Mundial en Latinoamérica. Quiero agradecer en primer lugar al señor Fernando Carruesco, con quien hemos estado trabajando. Él es el director de Latinoamérica Global de esta iniciativa, y por supuesto a todas las instituciones que han colaborado con nosotros, al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, a Telefónica y a muchas otras instituciones, sin olvidar a América Economía, que es nuestro socio, nuestro media partner, y que va a permitir que estos 4 días que se inician esta tarde tengan reflejo en Latinoamérica a través de la cobertura permanente y de los vídeos que se van a ir colgando en la página web de América Economía. Y sin más preámbulos, le cedo la palabra al director de América Global, al señor Fernando Carruesco, para que nos explique qué es Global Shapers y que nos dé sus ideas. Muchas gracias, Tomás. Gracias a todos nuestros ponentes. Es, la verdad, un cartel de lujo y un proyecto increíble lo que hemos conseguido armar, y además en relativamente poco tiempo. Esta iniciativa es la continuación de una propuesta del Foro Económico Mundial. El foro nos propone a una comunidad joven que tiene cerca, que se llama Global Shapers, y en la que intentamos, una comunidad mundial en la que intentamos cambiar la sociedad que nos rodea. En un momento determinado nos propone realizar esto con el Foro de Davos, realizar sesiones paralelas a su prestigioso y famoso Foro de Davos, y abrir así por primera vez en la historia ese foro a otros países. Nosotros realizamos eso en enero, tenemos una gran acogida y decidimos que España tiene mucho que aportar a nivel global, pero también tiene mucho que aportar de cara a nuestros hermanos realmente de Latinoamérica. Se nos ocurre también hacer esto, se nos ocurre hablar con el Foro Económico Mundial, y ellos acogen la idea con un entusiasmo y con una alegría inmensa, y ahora mismo están muy pendientes de lo que está sucediendo aquí. Entonces, simplemente, no me quiero extender mucho, comentar que todo lo que pase a lo largo de todos estos días quedará reflejado en un informe con todas las conclusiones, con todo lo que vamos y las cosas tan interesantes que se van a debatir y a contar aquí, e irá directamente a Ginebra, a la sede del Foro Económico Mundial, en la que pretendemos realmente que se escuche todo lo que vamos a contar aquí, pues a todas las personalidades y a todo ese prestigioso ente como es el foro. Y sin más, también agradecer lógicamente a Casa de América. Sin ellos esto no hubiera sido posible, sin la colaboración increíble de Tomás, sin Ana, sin Israel, sin todo el equipo, no hubiera sido posible esto, y la verdad es que son los auténticos protagonistas. Desde Global Shapers, gracias a todos los que habéis venido, gracias a Casa de América, gracias por supuesto a todos estos ponentes. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Y como los últimos son los primeros, le voy a pedir a don Paulo Sotero, director del Brasil Institute del Woodrow Wilson International Center for Scholars, que empiece a darnos sus ideas sobre cómo está Latinoamérica hoy en esta primera mesa Latinoamérica Global, la visión de los expertos sobre la situación actual de Latinoamérica. Buenas tardes, es un placer estar con ustedes. Latinoamérica está en un momento, digamos, más negativo, porque la economía que tuvo un periodo más de crecimiento va a pasar ahora por algunas dificultades que tienen que ver sobre todo con lo que pasa en la economía mundial, sobre todo el ciclo de commodities que se ha terminado. Yo soy de Brasil
problema de administración de política económica equivocada en un momento, que ha resultado en que lo que era antes superávites fiscales se han convertido en déficit fiscales, la inflación ha retornado, digamos que la credibilidad y la capacidad de manejo de política económica ha disminuido y Brasil está hoy en una recesión económica. A esto se suma una crisis política, que es el hecho de que el sistema político brasileño, el sistema que llamamos de presidencialismo de coalición, ya no genera, digamos, la estabilidad necesaria. Esto nos fue revelado por un escándalo de corrupción que involucra la principal empresa brasileña, que es también la principal empresa estatal de Brasil, Petrobras, que fue básicamente asaltada por ex altos funcionarios de Petrobras, mancomunados con políticos, con gentes de los partidos de la coalición, con ejecutivos de empresas que fornecen ahí servicios, bienes a esta institución. Lo que hay de bien en esto, si se puede ver algo positivo, es que sabemos del escándalo porque Brasil, después de 30 años de construcción democrática, tiene hoy instituciones que producen, que actúan. Me refiero ahí a la Justicia Federal de Brasil, a la Promotoría Pública Federal de Brasil, la Policía Federal, que tiene capacidad de acción, tienen autonomía y actúan. Fue por esto, yo soy periodista, me encantaría decir que sabemos de los escándalos porque algunos periodistas de Brasil heroicamente revelaron las cosas. No es así. Sabemos de los escándalos, los más hechos, porque las instituciones de la justicia brasileña actuaron y tuvimos resultados. Tuvimos en el gobierno del presidente Lula un escándalo que resultó en sentencias de cárcel a un ex ministro de gobernación, a un ex presidente del Partido de Trabajadores, a un ex presidente de la Cámara de Diputados. Y ahora tenemos un caso que es mucho más serio, que llamamos del Petrolão, que es este escándalo, que ha resultado, si ustedes imaginan que el escándalo, la parte de corrupción, ha subtraído a como 2.000 millones de dólares de Petrobras. El cuento todo que tiene a ver con mala administración, con errores estratégicos, ha costado como 17.000 millones de dólares a Petrobras. 17.000 millones de dólares es la economía de Nepal. Esto es lo que se ha perdido en Petrobras. Todo esto es muy grande. Esto no va a quedarse sin respuesta, y esto se da en un marco de una sociedad que se ha democratizado, que pide respuestas, que pide cuentas. Esto no va a cambiar en Brasil. La sociedad en Brasil es cada vez más democrática. Tenemos sí una disfuncionalidad política, pero si ustedes... A veces hay noticias, análisis de gente que dice que la democracia en Brasil está con problemas. No está con problema ninguno la democracia en Brasil. Quien está con problema en Brasil son estos que hacen cosas en contra del interés del Estado, en contra del interés de la sociedad, y que ahora van a confrontar y van a enfrentar las consecuencias. Claro que todo esto es muy sufrido, es muy penoso, pero la sociedad brasileña tiene la madurez necesaria para ir hacia adelante y renovarse políticamente. Esto va a llevar un rato, pero estamos en esto desde que evoluimos, ¿no? Desde una dictadura que tuvimos ahí en Brasil por 21 años. Estamos en democracia con los retos de todas las democracias. Aquí en España ustedes tienen problemas con esto, en Brasil tenemos, en varios países, en Estados Unidos hay problemas con, ¿no? la eterna pelea por perfeccionar, por hacerse más democrático, más consecuente.
pero ahí estamos, ¿no? Yo no soy ningún poliana, no soy más optimista que se puede ser, pero soy, creo que, muy esperanzoso que este reto que tenemos en Brasil puede ser respondido, bien respondido. Lo que si ocurre, y creo que ocurrirá, será mucho positivo, no solamente para Brasil, será muy positivo para la región, porque Brasil es un país que aporta mucho a su región. Si la economía brasileña crece, si nosotros distribuimos renta, si nos democratizamos, esto tiene un efecto muy positivo en toda la región. Creo que este es el cuento hoy, momento de dificultad, pero de mucho combate, de mucha esperanza. Le voy a dar la palabra a don Diego García Sayán. Muchas gracias. No sé si necesita otro micro, creo que necesitamos, ¿no? Bueno, Pablo mencionó un concepto que a mí me parece muy importante que quiero retomar, que es el de la democratización. Hay muchos asuntos que podrían mencionarse: la retracción económica que viene, el crimen organizado como realidad y como amenaza, pero yo quisiera hacer un breve comentario sobre este punto, que significa en un continente plagado de golpes de Estado y de autoritarismos en su historia, haber conquistado la democracia electoral como constante es un elemento realmente notable y relevante. Que las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos hayan quedado atrás también es un dato de la realidad de enorme importancia, y que exista una justicia interamericana vigorosa en donde puedan llegar casos que se resuelven y que son ejecutadas las sentencias de ese tribunal interamericano tiene tremenda repercusión. Y esto ha significado no solamente la constatación que podría hacer cualquier analista de que así han sido las cosas, sino que ha tenido y viene teniendo enormes y positivas repercusiones en cómo la gente, de manera creciente, tiene una noción de sus propios derechos democráticos, con lo cual se instaura lo que podríamos llamar una especie de vacuna democrática en nuestras sociedades. Cuando yo veía como juez hace pocos días, en una audiencia pública de la Corte Interamericana, un caso que se presentaba ahí, de una mujer joven de 18 años que había sido, según el caso, inoculada de HIV a los 3 años a través de una transfusión de sangre, y que expresaba ello la esperanza de una familia de ese país de encontrar justicia. Yo decía, ¿cuánto se hubiera pensado en América Latina hace 10 años que casos de esa naturaleza podían llegar a un tribunal internacional que iba a dictar una sentencia y que se iba a cumplir con esa sentencia? Entonces, todo esto me lleva a traducir ese proceso en una conclusión fundamental, que es la creciente percepción de derechos y, a partir de ahí, una consistente y extendida demanda democrática. De sociedades en donde las personas ya no se constriñen en el ejercicio de sus derechos a saber que tienen el derecho de votar por una autoridad local o nacional periódicamente, sino tienen derecho también a saber si hay un proceso de concesión minera o petrolera, saber de qué se trata. Tienen el derecho creciente a participar, a ser consultados y a ser informados. Hace 50 años esto hubiera tenido un curso lineal muy fácil. El Estado, que tiene y tenía la autoridad formal de decidir estas cosas, bueno, lo decidía y así se ejecutaba, haciendo uso de las herramientas de orden público si así fuera necesario. Hoy día no es así. Hoy día la gente tiene la noción de que tiene derecho a ser consultada, y los estados son reticentes a utilizar la maquinaria de la represión sangrienta para imponer el derecho de una corporación. Y en ese proceso, además, muchas de las grandes corporaciones han entendido perfectamente bien que llevarse bien con la población es muy importante para el negocio y también, por supuesto, para el respeto de la ley. Entonces, a partir de ahí yo creo que
se plantea para nuestros países una compleja agenda, fuera de la otra conocida, la de enfrentar el crimen organizado, ver cómo se generan nuevas respuestas frente a amenazas como el tráfico de drogas y otras, pero la respuesta de establecer lo que podríamos llamar reformas democráticas de segunda generación para que este derecho a estar ejercerse a través de una institucionalidad de la que hoy carecemos. Conversábamos más temprano en una reunión como hoy en América Latina, por lo menos en 14 países, la conflictividad social tiene mucho que ver con sectores poblacionales que rechazan la presencia de ciertos procesos de inversión por no haber sido consultados de manera adecuada y oportuna. Con razón o sin ella, ese es un dato de la realidad que pone de manifiesto que un adecuado proceso de información, que un adecuado proceso de participación por parte de la gente es parte esencial de la agenda. De manera que si hoy día pensamos en el fortalecimiento de la institucionalidad, por supuesto que la tradicional agenda de contar con un sistema electoral transparente, con un sistema judicial que pueda ser más oportuno y justo, etcétera, etcétera, es parte de lo que siempre ha habido que hacer y que ahora sigue siendo parte de una tarea pendiente. Pero hoy día este nuevo curso, en el cual es evidente que buena parte de nuestros países no están todavía en capacidad de generar una institucionalidad eficiente para hacer este proceso, es un reto importante y lo es mucho más todavía en un contexto en el que la retracción de la inversión global está ya tocando también a América Latina. La revista El Economist trae en el último número un dato, como el 20% de las inversiones en el sector extractivo a nivel global se están retrayendo, entre otras cosas por la conflictividad social. De manera que lo que nuestros países hagan bien o mejor en este terreno es vital no solamente para los principios que significa consolidar un sistema democrático cada vez más coherente y consistente, sino una herramienta muy importante para mantener y consolidar un proceso de inversión en un área muy sensible y frente al cual la población que ocupa esos territorios no está dispuesta a dejar que pasen tractores, camiones y maquinaria sin que le pregunten su opinión y sin que haya una señal de que algo de beneficio quedará en esa zona. Lo que para muchos es una amenaza para la inversión, visto desde otro ángulo, es una herramienta muy importante que tienen nuestras sociedades y nuestros estados para consolidar sus procesos democráticos y me parece que ahí tenemos en la agenda un punto muy importante en el cual estoy absolutamente confiado que las variables fundamentales van a ir en una dirección positiva. No he tocado otros temas más urticantes, el tema del crimen organizado, el tema del narcotráfico y otros, pero creo que esto es un tema que puede incorporarse en la discusión que tenemos esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Diego, tiene la palabra don Kevin Casas Zamora, secretario de Asuntos Políticos de la OEA. Muchas gracias, Tomás. Y bueno, empiezo por decir lo obvio, que es un gusto estar acá y es un gusto haber atendido esta invitación tan amable. A mí este lugar me encanta y me parece que es maravilloso tener un centro de discusión como este. Miren, voy a tratar de hacer algo de alguna manera similar a lo que acaba de hacer Diego, que es salirse un poco de la coyuntura y de los titulares de prensa del día y más bien tratar de hacer una reflexión sobre lo que ha pasado en el pasado reciente en América Latina y un poco pensar también sobre la agenda que tenemos hacia adelante. Primero, lo que ha sucedido en el pasado reciente. La pura verdad es que cualquier evaluación objetiva que uno haga de lo que ha sido la última generación en América Latina debería arrojar que la región ha hecho un progreso considerable en la construcción de sistemas democráticos. Me parece que el elemento electoral de la democracia, lo decía Diego, está con altas y bajas, pero está bastante consolidado. Ciertamente la región se mueve en la dirección correcta. En términos de los progresos que ha habido en materia de desarrollo humano, no cabe duda que el salto en los niveles de desarrollo humano que ha tenido la región en los últimos 20 años ha sido muy notable.
Y lo importante, y este es el punto que quiero enfatizar, es que esas dos cosas no van desconectadas. A mí me parece que la democracia en América Latina está haciendo su trabajo, con un rezago temporal. La democracia electoral que se construyó desde los años 80 está haciendo su trabajo de permitir la representación de voces e intereses tradicionalmente excluidos que con el transcurso del tiempo se empiezan a traducir en logros sociales cada vez mayores. Hay un rezago entre las dos cosas, pero esa fue exactamente la manera en que se construyó el estado de bienestar en Europa, por ejemplo. Digo, cuando el sistema político únicamente permitía la representación de quienes tenían propiedad, el sistema político únicamente protegía el derecho de propiedad. Cuando empezaron a votar quienes no sabían leer, es decir, cuando dejaron de votar únicamente quienes sabían leer y escribir, el sistema político empezó a generar escuelas públicas. Cuando empezaron a votar los trabajadores, empezaron las demandas para que el sistema político generara seguridad social. Bueno, es así como funciona una democracia, y eso es exactamente lo que está pasando en América Latina, porque ojo, los logros sociales que ha tenido América Latina en la última generación, y particularmente en los últimos 15 años, digamos, no se deben únicamente al crecimiento económico, por importante que el crecimiento económico haya sido, y ha sido muy importante. Hay decisiones de política pública muy concretas que han tenido que ver con esos logros de reducción de la pobreza y de reducción de la desigualdad. Y les doy un ejemplo. Cuando ustedes ven lo que es la inversión social como promedio en América Latina, ha pasado del 12% del PIB como promedio a principios de los años 90 a un 19% hoy. Ahí hay decisiones políticas muy concretas. Entonces, la lección que uno puede extraer, me parece a mí, de esta historia y de esta conexión que existe entre la democracia y los logros sociales, es que la democracia en América Latina tiene logros sociales considerables para mostrar. Y esto tiene un corolario que en esta circunstancia me parece muy importante decirlo. A la luz de la experiencia reciente de América Latina, yo por lo menos me rehúso a aceptar el argumento de que la reducción de la pobreza extrema y la creación de sociedades más equitativas requiere renunciar a los controles sobre el ejercicio del poder, requiere encarcelar oponentes, requiere cerrar medios de comunicación, requiere convertir el elemento republicano de la democracia en una charada. Eso es falso. Miren, Brasil, con todos los problemas que pueda tener hoy, tiene 35 millones de pobres hoy menos que lo que tenía hace 15 años y no ha hecho nada de esto. Chile, con todos los problemas de desigualdad que tiene, Chile lleva ya 25 años sacando un 1% de la población de la pobreza todos los años. Uruguay ha creado un modelo ejemplarmente democrático y ejemplarmente exitoso en términos de inclusión social. Y no ha necesitado hacer nada de esto. Entonces, la democracia en América, que no nos metan gato por liebre. La democracia en América Latina no es un obstáculo al progreso social, es un aliado del progreso social. Esa es la primera reflexión que quiero hacer. Ahora, en términos de lo que nos queda hacia adelante, bueno, evidentemente nos queda muchísimo por hacer. Yo nunca me tragué el cuento Jesús, de que en algún momento se volvió tan popular, de que esta era la década de América Latina. A mí me parece que había una cosa así muy voluntarista en esa historia y muy superficial, francamente. Yo creo que nos queda muchísima cosa por hacer. Y aquí voy a mencionar tres que me parecen, tres asignaturas pendientes que me parecen particularmente importantes, sin que de modo alguno sean las únicas. La primera tiene que ver con el Estado de Derecho. O sea, aquí hay, lo hablábamos en la mañana,
Uno de los grandes déficits de la democracia en América Latina, por todos los progresos que se hayan hecho, tiene que ver con el Estado de Derecho. Los problemas del Estado de Derecho nos rodean en América Latina. Lo ve uno en la corrupción, que es un problema de Estado de Derecho. Lo ve uno en la inseguridad ciudadana, que es un problema de Estado de Derecho. Lo ve uno en los graves obstáculos que hay al acceso democrático a la justicia, que es un problema de Estado de Derecho. Entonces, ahí hay una gran asignatura pendiente en términos de la construcción de la democracia en América Latina. Yo creo que tenemos que tomar en serio, y lo decía muy bien Pablo, echando mano al caso de Brasil en la actualidad, el gran tema aquí es cómo acabamos con la impunidad. La impunidad, que es la gran reproductora de la corrupción y la gran reproductora de la inseguridad ciudadana. Y cómo garantizamos al mismo tiempo el acceso a una justicia pronta, cumplida, imparcial y para todo mundo. Entonces, ahí hay un gran núcleo de tareas que me parece que la región debe acometer de manera prioritaria. Y aquí simplemente hago una reflexión que le hacía ahora en la mañana de algo que me parece que por lo menos merece más atención que la que le hemos prestado. Si uno ve lo que ha sido la evolución de las democracias en el Atlántico Norte, esas democracias tuvieron Estado de Derecho antes de tener democracia. En América Latina lo estamos haciendo al revés. Tenemos democracia sin que hayamos construido Estado de Derecho. Y la secuencia importa. La secuencia importa porque en última instancia lo que hemos hecho es construir sistemas que dan la posibilidad de plantear demandas sociales sin que estén aseguradas las capacidades del Estado para hacer valer ciertos derechos fundamentales de la población. Entonces, me parece que esa secuencia histórica y las implicaciones de esa secuencia histórica no son menores y debemos escudriñarlas un poquito más. En fin, una primera gran tarea. Una segunda gran tarea de la que se habla relativamente poco es el déficit de capacidades burocráticas y administrativas que tienen los estados en América Latina. Este es un tema crucial, particularmente en un momento en el que todo nos indica que las expectativas sociales respecto de los bienes y servicios que debe proveer el Estado a la ciudadanía están creciendo. Están creciendo en un entorno en el que la capacidad fiscal de los estados para proveer bienes y servicios públicos es francamente muy limitada. O sea, si vemos los niveles de carga tributaria en América Latina, fuera del caso de Brasil y de Argentina y un poquito Uruguay, siguen siendo terriblemente bajos los niveles de captación tributaria. Aproximadamente la mitad de lo que uno ve en los países industrializados de la OECD. Y a esa limitada capacidad fiscal se suma un problema gravísimo de capacidades administrativas que uno las puede ver de acuerdo con cualquier medición objetiva. Tomen ustedes los indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial y les va a contar esa historia de manera elocuente. ¿Y por qué esto importa? Porque para los que de nosotros creemos que una de las grandes tareas pendientes de América Latina es la creación de sistemas tributarios robustos y progresivos, tenemos que asegurarnos de que ese aumento de los impuestos, que creo que es indispensable en prácticamente todos nuestros países, se traduzca en bienes y servicios de calidad, porque si no, vamos a acabar en el peor de todos los mundos, que es un poco lo que le está pasando a Brasil. Vamos a acabar en una situación en la que nos cobran impuestos de primer mundo, pero nos devuelven servicios de tercer mundo. Y esa combinación hace imposible resolver el problema fiscal, porque si esa traducción en bienes y servicios públicos de calidad no está garantizada, la gente no va a querer pagar más impuestos. Entonces ahí hay un segundo gran tema. Y el tercero, y con este termino, que este sí es muy mencionado, pero yo creo que hay que mencionarlo cada vez que uno puede, es el tema de la calidad de la educación. Yo creo que los países de América Latina han hecho un esfuerzo admirable en aumentar
los niveles de acceso a la educación pública, pero tenemos un problemón en materia de calidad de la educación. Y francamente, para América Latina o para cualquier país, si uno quiere saber cómo va a ser ese país dentro de 30 años, de los mejores factores de predicción que hay es observar su sistema educativo hoy. Y francamente, la imagen que arrojan los sistemas educativos, los sistemas de educación pública de América Latina hoy, no es una imagen bonita. Entonces, a menos que nos tomemos en serio esas tres grandes tareas, la de construir estados de derecho dignos de ese nombre, la de construir capacidades administrativas y burocráticas en los estados, que hagan posible entregar bienes y servicios públicos adecuados a la población y acordes con las crecientes demandas que hay en este momento, y a menos que construyamos sistemas educativos capaces de dar una educación que no solo sea accesible, sino de calidad, no solo esta no será la década de América Latina, sino ninguna de las que vienen. Muchas gracias, don Kevin. Y para concluir esta ronda de expertos, tiene la palabra don Carl Meacham, director del CESIS American Program. Perfecto. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Jesús, por invitarme, y gracias a Casa América también por invitarme a ser parte, a formar parte de esta excelente panel. Es siempre difícil ir último, porque uno tiene que decir algo que sea mejor de lo que han dicho los excelentes ponentes que tienes o que has invitado. Voy a tratar de hacer eso. Voy a decir algo distinto, claramente, para responder esta pregunta. Mi punto o mi perspectiva sería que la región ahora está mucho más diversa hoy que en cualquier punto de su historia reciente, diría. Creo que Norteamérica, Estados Unidos, México, Canadá, están produciendo una cantidad de energía ahora que nunca han producido en el pasado. México sigue teniendo problemas similares a las que he tenido, con temas que tienen que ver con crimen transnacional, inseguridad, pero al mismo tiempo hay una opción y hay una chance de que con la energía lidiar con algunos de estos temas sea más fácil en cuanto a su financiamiento. Y los precios del petróleo yo creo que van a cambiar eventualmente y van a tener más una chance de hacer eso. Uno. Dos, los países de la Alianza del Pacífico han dado un ejemplo en cuanto a temas que tienen que ver con liderazgo para lidiar con el mercado de una manera que no se ha visto en toda la región. Es un modelo que tiene más que ver con los mercados y tratar de crear marcos que tienen que ver con cambio social usando el mercado, pero no dependiendo del Estado. Y creo que eso es importante. Tiene la alternativa, que son los modelos que tienen que ver con los países del ALBA, que tienen más Estado para lidiar con esos problemas y tienen desafíos en cuanto a temas de participación política también. Y después tienes un país como Brasil, que siempre es el país que estamos esperando que cuándo va a ser el día para que pueda realizar su potencial, ¿cierto? Y ahora están pasando por unos desafíos, pero no creo que son las características que van a definir Brasil en el plazo mediano, por lo menos. Brasil quiere jugar un papel, o ya juega un papel regional, y quiere jugar un papel mundial económicamente y políticamente. Entonces creo que hay una diversidad ahí que es bien distinta a lo que hemos visto en el pasado. Y con eso mismo, y fue la razón que me pidieron que viniera a hablar, con eso mismo diría que Estados Unidos está lidiando con la región de una manera distinta ahora. Y creo que el ejemplo de normalizar relaciones con Cuba es prueba de eso. Por mucho tiempo se usaba que Estados Unidos tenía una política hacia Cuba que era mucho más el ejemplo de un rezago de la Guerra Fría. Y creo que con esta nueva política que ha iniciado el presidente Obama estamos dando vuelta a la página
o cerrando el capítulo de la Guerra Fría y empezando una manera nueva de ver a la región y de tener políticas hacia la región. En este ejemplo en particular vamos de un modelo de aislamiento a un modelo que tiene que ver con diálogo. Y creo que eso es más un ejemplo de por dónde va la cosa con Estados Unidos y con la región. Creo que la situación con Cuba tiene beneficios que son bilaterales, pero el símbolo que también presenta para la región es algo que es muy importante y que puede ayudar a dar paso a quizás poder hacer más con países de la región donde había quizás no había la disposición de hacerlo por temas locales o por temas domésticos de trabajar con Estados Unidos. Y creo que eso es bien importante. Sin embargo, la región sigue pasando por problemas y por situaciones difíciles. Y aunque creo que es positivo que Estados Unidos haya hecho este cambio, los problemas que algunos han hablado o han mencionado todavía siguen, los problemas que tienen que ver con corrupción todavía siguen. Hemos visto el ejemplo en Brasil con eso, hemos visto el problema en Chile con eso que está ocurriendo ahora y en otros países, los problemas que tienen que ver con el narcotráfico y crimen transnacional siguen como problemas bien pronunciados, bien difíciles, y la región tiene que lidiar con eso, los problemas que tienen que ver con inseguridad y la razón por la cual tenemos olas de inmigración entrando todavía más de Centroamérica que de México entrando a Estados Unidos, todavía siguen y tenemos que lidiar con esos temas. Y el tema fundamental que yo diría que es lo que ocurre mucho en la región con todos los países, son los temas que tienen que ver con movilidad social. Y tenemos distintos países que han intentado lidiar con eso. El ejemplo de Brasil yo creo que es el más espectacular recientemente, pero hay otros países que también han tenido eso. Pero lidiando con las demandas de ese éxito, creo que es algo que está ocurriendo ahora. Y es algo que va a estar ahí por un poco de tiempo y que va a estar más difícil con ciertos desafíos que ocurren con los temas de corrupción que han ocurrido, pero eso de poder realizar su potencial, de poder elegir qué tipo de vida uno va a tener y las circunstancias y los servicios siendo todo igual, creo que son cosas que son desafíos que todavía los países en la región tienen. Eso más que nada es lo que está ocurriendo a mi parecer en la región. Lo de Estados Unidos creo que es muy importante. Yo teniendo esa perspectiva y ese siendo mi país va a ser mi enfoque, pero la región están dando de una manera muy distinta y no creo que podríamos decir que la región va a depender tanto de lo que pasa en Estados Unidos. Yo creo que hay muchos países en la región que están mirando más allá de Estados Unidos, están mirando a otros países. Enfatizo el tema de la Alianza del Pacífico y creo que esto surgió en el panel de la mañana. Muchas de las conversaciones que ahora estamos teniendo sobre la región no son conversaciones que son dentro de la región o solamente con Estados Unidos. Son conversaciones que están ocurriendo de otros actores, actores en Asia que tienen un interés en hacer más con Estados Unidos, con Latinoamérica. Son actores en África que quieren hacer mucho más con países como Brasil yo diría una manera mucho más amplia de verse a sí mismo y a esos países fuera de la órbita de Latinoamérica. Así que con eso empiezo y dejo esa conclusión que hay mucha diversidad en la región y creo que es positivo de muchas maneras y negativa de otras. Muchas gracias, Carlos. Por eso hemos llamado este seminario Latinoamérica Global, porque Exacto. Latinoamérica se ha globalizado. Y les agradezco estas primeras impresiones. Le voy a pedir al secretario de Estado que nos haga una primera reflexión de conclusión de lo que se ha dicho por los expertos. Bueno, pues muchas gracias, Tomás. Buenas tardes. La razón de que hayamos traído aquí a estos 4 personas especialistas en temas latinoamericanos es porque nada de lo que ocurre en América Latina nos es ajeno en España.
y nosotros queríamos tener a 4 de los principales pensadores sobre temas latinoamericanos en este momento para reflexionar junto con ellos cómo va la región, hacia dónde va, cuáles son las perspectivas. Decía el otro día el expresidente de Costa Rica, Óscar Arias, que él cada vez que venía a España había tenido momentos de dicha, momentos de zozobra, momentos de dificultades, pero lo que nunca había tenido en España era indiferencia. Y eso nos pasa a nosotros con América Latina. Tampoco podemos ser indiferentes, siempre tenemos un acompañamiento, una relación muy cercana. Y en la sesión de esta mañana hemos podido compartir pues, algunas de las reflexiones que han hecho algunos de ellos. No crean que todo era de color de rosa, hemos tenido algunas discusiones un poco más fuertes o más negativas, que es lo que te diría hoy si lees los diarios o si te dejas llevar solamente por la coyuntura, decir, uy, esto está complicado porque el ciclo económico está cambiando, porque la tarea por hacer es muy complicada, es muy difícil, se nos están imponiendo otra vez los problemas. Pero yo creo que todas las intervenciones de esta tarde han sido contagiadas por el optimismo de nuestro amigo brasileño, de Paulo Sotero, que ya saben que los brasileños son gente que piensa que el futuro les pertenece, así como el pasado, y nos ha dado esa parte positiva, es decir, los desafíos son grandes, pero lo que sí que hay es un camino que se está recorriendo y que se está haciendo incluso en los casos más negativos, como los que habéis mencionado de corrupción o casos más negativos de tareas por hacer en educación, etcétera. Se ve que las instituciones, aunque no sean perfectas, están funcionando, los gobiernos están funcionando, las procuradurías, la justicia, etcétera, y yo creo que eso abre una perspectiva muy favorable, muy positiva para América Latina. No se puede decir, como decía Kevin, que todo es maravilloso, que la década ha sido maravillosa, porque además en estadística siempre ocurre algo de esto, luego vuelves a la normalidad. Cuando uno ve un partido de baloncesto y hay un jugador que encesta todo el tiempo, dicen, tiene la mano en fuego, es on fire, que dicen los americanos, y piensas que la siguiente canasta la va a encestar. No, estadísticamente lo normal es que la siguiente no la enceste, porque lo que hay es después de una serie extraordinaria, luego hay una regresión a la media, y es lo que en economía están llamando el new normal, la vuelta a la normalidad en la economía latinoamericana. Y lo que hay que hacer ahora es trabajar y vivir con esa nueva normalidad y ajustar y hacer las reformas necesarias para que esa nueva normalidad, esa relación normal de la economía, permita seguir profundizando las reformas y seguir haciendo esos cambios sociales que son tan importantes para América Latina. Y en todo eso, pues desde luego van a contar con el apoyo y el acompañamiento de España, con la próxima cumbre Unión Europea-CELAC, pues van a ver también el compromiso de España para que esta expansión o esta apertura de América Latina al mundo pueda contar con una pata europea importante para apoyarse en su camino hacia el futuro. Muchas gracias, secretario. En ese sentido, quería preguntarte cómo ves la próxima cumbre, cuál crees que son los elementos importantes de la agenda y si realmente Europa, en su conjunto, además de los socios ibéricos de la comunidad iberoamericana, se han dado cuenta de la importancia de Latinoamérica, del papel que está jugando en el mundo y que Europa, en su conjunto, tiene que tener una mayor presencia en el continente latinoamericano. Y eso, ¿cuáles son las fortalezas que tiene España en esa relación y también los retos que afrontamos? Porque a lo mejor perdemos cierto nivel de interlocución en el medio plazo. Bueno, siendo sinceros, realmente las cumbres dan muy poco de sí, todas ellas cada vez más, porque se han trivializado mucho. Y al final pues consigues un documento que es un documento, si se consensúa, es un documento de mínimos que con tantos actores pues dice muy poco y casi nadie lo lee, y en otros casos, como en la última cumbre de las Américas, ni siquiera se llega a un documento porque no se llega a esos acuerdos. Lo que sí que son es una oportunidad para recuperar contactos bilaterales con muchos países y para atraer la atención hacia una agenda compartida. Yo creo que esa es la oportunidad que nosotros vemos en esta cumbre América Latina, Unión Europea. Y para nosotros no se trata de una competencia, sino para nosotros es muy positivo que la Unión Europea tome interés en América Latina, mire hacia América Latina, que participe, que se implique. Hemos hablado esta mañana de
del acuerdo que falta, el gran acuerdo que falta entre la Unión Europea y América Latina, que es el de Unión Europea-Mercosur, en el que las dos partes tendrán que hacer un esfuerzo. Y lo que sí que les puedo decir es que España no es ni el interlocutor, ni el embajador, ni el mediador entre Europa y América Latina, porque cada país tiene en América Latina sus capacidades para hablar con todos los países europeos, pero sí que les puedo decir que somos el país más interesado en que esta relación prospere. Y en ese sentido, pues vamos a hacer lo posible para que esta cumbre Unión Europea-América Latina permita que muchos países de la Unión Europea vuelvan a tener ese interés en América Latina, por una razón también práctica para Europa. América Latina es el continente o es la región del mundo que más se parece a nosotros, con la que más valores compartimos, con la que más intereses podemos promover juntos en el mundo global, y por lo tanto sería un desperdicio por los dos lados el no aprovechar esta oportunidad y el no empujar juntos una agenda global que nos va a beneficiar a los latinoamericanos y a los europeos. Teniendo aquí a don Pablo Sotero, a una voz brasileña, quería preguntarle por ese acuerdo Mercosur Unión Europea, cuál es la perspectiva brasileña de ese importante acuerdo, y también me gustaría preguntarles por el diálogo que hay en estos momentos entre Mercosur y la Alianza del Pacífico, cómo la perciben, qué pasos se están llevando a cabo y cómo creen hacia dónde se puede llegar en ese diálogo. En principio, como objetivo es muy importante un acuerdo entre Europa y Mercosur o Brasil, porque Brasil necesita abrirse. La economía brasileña necesita abrirse. Es una de las economías más cerradas que hay, y si no se abre la economía brasileña, vamos a seguir en la mediocridad. Aunque vamos a conseguir salir de donde estamos hoy, que es un problema de mala administración de política económica, que vamos a superar el próximo año. Tal vez Brasil ya esté otra vez en crecimiento, pero hay que mejorar la calidad de la economía brasileña. Esto se hace con más competencia, y para hacer más competencia hay que abrirse y competir. Tenemos compañías, sabemos en Brasil, construimos Embraer en Brasil, era un gran éxito, construimos una agricultura moderna en Brasil con tecnología, con las universidades, con las empresas. Tenemos sectores muy exitosos en Brasil, pero hay que mejorar la calidad de la economía. Esto se hace con más integración, con Europa, claro, con Estados Unidos también, pero en este momento de fragilidad, de crisis, es difícil entrar con esto, pero el debate está ahí. Espero que siga. Ya se habla de esto. Joaquín Levy, el nuevo ministro de Hacienda, no pierde ninguna oportunidad de decir a la gente. Es un poco como se decía de democracia en Brasil cuando yo estaba ahí en el glorioso año de 68, primer año de universidad, que se dice que Brasil, democracia nunca. Brasil nunca va a vencer la inflación. Conquistamos la democracia, conquistamos la estabilidad. Entonces hay que ver las cosas, ¿no?, como un proceso. Yo creo que Brasil no tiene solución si no abre la economía. Brasil no tiene solución fuera de democracia. Lo que hace todo mucho más difícil, pero es así. Ya demostramos en el pasado que es posible, y vamos a seguir demostrando, si no porque seamos talentosos, es por falta de alternativa. No hay alternativa a mayor integración para una economía como Brasil. Veo de esta manera con bastante esperanza. Creo que nos va a tardar un poco hasta que arreglemos las cosas internas, hasta que arreglemos esto que enfrentemos esto de corrupción, que afirmemos el primado de la ley, de la justicia en Brasil. Y creo que es muy importante, incluso para disminuir corrupción, este tipo de integración con las economías más avanzadas, porque los criterios de justicia
tienen que ser, la globalización hace esto cuando se hacen estas integraciones entre economías menos y más avanzadas, que es, digamos, el parámetro pasa a ser un máximo denominador común, que es de las democracias más avanzadas. Una de las cosas que está pasando en Brasil, que para mí es muy importante, el resultado de estos escándalos es la mejoría de la gobernanza corporativa. La gobernanza dentro de las empresas en Brasil, que hay que también, digamos, democratizarse en el sentido que hay que ser más transparente, hay que ser más dinámica, ¿no? Entonces, en este sentido veo los esfuerzos para más integración con Europa, claramente importante, con España obviamente, dada la importancia de las inversiones españolas en Brasil. Y con, digamos, la Unión del Pacífico, yo creo que es bastante interesante para Brasil porque estas cosas como la Unión del Pacífico, otras formas de integración, exponen las fragilidades de Brasil en esta área. Es así, ¿no? Brasil no está competitivo en ciertas áreas que debería ser más competitivo. ¿Por qué? Porque se ha cerrado. Entonces hay que abrir gradualmente, de una forma inteligente, y este debate está puesto en Brasil todos los días en la televisión, en los periódicos, en los programas, y hay que seguir, ¿no? Hay que seguir porque dentro de 5 años vamos a estar, vamos a tener, si medimos, siempre digo a la gente, no ve a Brasil como la foto, ve el video. Hay que ver el video, porque en el video estamos, ¿no? Mismo en un momento que es doloroso como es este, Brasil está haciendo progreso en lo que hay que hacer progreso, y en este momento es la concentración en justicia, en el combate a la impunidad, porque hay una demanda de la sociedad brasileña por esto, creo que, y ahí vamos, ¿no? Muchas gracias. Le pregunto a Carl por ese diálogo entre la Alianza del Pacífico y Mercosur, ¿cómo la ves desde tu posición? Mira, si tiene que ver con Brasil y mejorar o abrirse, como dice Pablo, creo que es súper positivo, aunque no creo que los otros miembros del Mercosur van a tener la misma orientación que tiene Brasil en hacer eso. Creo que los dos proyectos son, no sé si son opuestos, pero tienen características que son distintas, o que las dominan que son distintas. Uno más mercado, el otro más Estado. Y encontrar esa convergencia creo que va a ser importante. Creo que es importante tener ese tipo de relación en Sudamérica, creo que sería muy bueno. Pero creo que tiene sus desafíos, en particular con Argentina y cómo está Argentina hoy. En cuanto a la Unión Europea y Brasil, yo creo que sería un excelente modelo a seguir para Brasil y para la Unión Europea, pero más que nada para Estados Unidos. Y creo que la razón ahí es porque por mucho tiempo Estados Unidos ha estado, bueno, y mucha gente en Brasil también han tratado de crear un marco claro, comercial, de relaciones entre los dos países. Esto sería con tratados de impuestos o encontrando una manera de tener un tratado de libre mercado, pero mucho más medido para ciertos productos, ¿cierto? Y entrar en ese tipo de conversación con la Unión Europea casi sirve como un precalentamiento para hacer lo mismo con Estados Unidos. Quizás no en el corto plazo, pero abre esa puerta. Y creo que eso es súper importante en este proceso de integración comercial. Creo que para Brasil el tren se fue de la estación, como se dice, con todos los tratados de libre comercio que están ocurriendo, los tratados que están ocurriendo en Asia. Ahora, los tratados de libre comercio, que es el tratado de libre comercio que se está hablando entre Estados Unidos y la Unión Europea ahora, cuando se ratifiquen estos tratados de libre comercio, van a representar el 70% del libre comercio basado en reglas, como hablamos en la OMC. Entonces, creo que eso va a ser importante. Lo veo como un desafío para Brasil, porque Brasil no se quiere quedar sin estar en uno de estos
en uno de estos marcos. Y creo que Brasil entiende esto. Entonces, yo estoy de acuerdo con Pablo. Creo que esto de entrar a estos procesos es más importante, hay que terminarlo. Y último, lo que diría es que la presidenta de Brasil va a estar yendo a Estados Unidos en junio, y hay mucha gente que está tratando de definir un poquito qué es lo que va a salir de esa reunión, ¿cierto? Hay una expectativa. Y creo que una buena cosa, en Estados Unidos hablamos de deliverables, de cosas que se dejan o cosas, no sé cómo se traduciría al español, entregables, ¿ya? Que el mejor entregable sería empezar este proceso de exploración con Estados Unidos en cuanto a un marco legal definido para comercio entre los dos países. Esto puede tardar mucho tiempo. Con Colombia casi fueron 10 años. Pero empezar ese proceso creo que sería una señal positiva, no solamente para la relación entre los dos países, pero también para inversionistas americanos en Brasil y Brasil en Estados Unidos. Muchas gracias, Carlos. Nos quedan 20 minutos. Les voy a abrir la palabra a la audiencia. Eve Smith de América Economía, les pido que hagan reflexiones muy cortas y preguntas cortas para que haya más intervenciones. Buenas tardes. Muchas gracias, Casa de América, por darnos la oportunidad de asistir a los seminarios y a todo evento que realizan. Se ha tocado acá, según lo que he escuchado, el tema de Brasil, incluso hasta de Chile, pero yo quería dirigir mi mirada a Perú, porque soy peruana, y está nuestro representante acá, el doctor García Sayán, ¿no? Él ha dicho una cosa bastante cierta en este sentido, de que antes los gobiernos, y en eso estoy de acuerdo con usted, pues como que imponían, ¿no? Y que el pueblo aceptaba. Pues ejemplo más reciente, y no me voy a extender, que tuvimos el baguazo en la época de Alan García, que el pueblo se levantó, hubieron muertos y tuvieron que en el Parlamento traer abajo los decretos legislativos. Y el más reciente, y para la cual va mi pregunta, es el de Conga, el de problema de Cajamarca, en la cual la inversión extranjera pues ha cometido excesos. Eso sí está latente y me gustaría su opinión. Y otra cosa que como acá en este país da oportunidad de aprender sobre el emprendimiento, de invertir, me preguntaban hace poco y me decían, oye, pero en tu país hay sicarios, el sicariato. Eso también me gustaría que, por favor, nos dé un alcance. Y para finalizar, en cuanto a que la educación está mal preparada en Latinoamérica, sinceramente yo no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo por un ejemplo claro. Le voy a decir concretamente, la que le habla dio exámenes de homologación en la Universidad Complutense. Entonces ahí nos medimos si estamos bien o mal preparados. Y gracias porque tuve la oportunidad de entrar a trabajar en un gobierno oficial acá. Y luego, en cuanto al MIR, les pido, y a usted en este caso, doctor García Sayán, que de qué manera se puede canalizar para ayudar a aumentar los cupos para los estudiantes egresados o que ya tienen una profesión como la medicina y puedan no disminuir el cupo para que puedan tener acceso a una plaza, los del MIR, que se hace aquí en Madrid, ¿no? Ese es un pedido que le digo. Y para si hay un representante de Chile, pues deben sentirse orgullosos que dentro de los latinos han sido los primeros en ocupar las plazas para medicina. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señora. Sí, una última intervención antes de pasar a la mesa. Muchas gracias, buenas tardes. Saúl Weisleder de Costa Rica. Como el tema es América Latina global, quería preguntarles, bueno, felicitarlos por todas las exposiciones, que cada una de ellas nos ha entregado valiosísima información y food for thought, alimento para el pensamiento, y en conjunto yo creo que constituyen grandes pinceladas que nos dan una excelente visión sobre América Latina, aunque obviamente hay que profundizar. Pero manteniéndome en el nivel global, entonces quisiera preguntar a alguien en particular o a
cualquiera que usted decida. ¿Cómo encuentran que puede estar preparados los países de América Latina para enfrentar lo que en Naciones Unidas se llama la Agenda Post-2015 o los Objetivos de Desarrollo Sostenible más específicamente? Esto nos ubica en un panorama realmente mucho más global, toca temas tanto de acceso a la justicia, Estado de Derecho, integración social, desarrollo económico, etcétera. Así que esta es la pregunta. Gracias. Muchas gracias. Ahora le paso la palabra a la mesa para que respondan a las preguntas que ha formulado la audiencia. Juan Pablo. Okay. Dos cositas entonces sobre Brasil y Mercosur, Argentina. Mercosur es una cosa muy impopular en Brasil hoy, ¿okay? Muy impopular. Mercosur fue concebido como algo de regionalismo abierto. No es esto más. En realidad muchos empresarios, incluso algunos de los arquitectos de Mercosur, mi querido amigo Luis Felipe Lampreia, que fue canciller, que hoy hace críticas abiertas en la prensa, digo, debemos, digamos, reconocer que Mercosur es a lo mejor una área de libre comercio, tratarla así, no es un acuerdo de cómo es la Unión Europea, por favor. ¿Cómo se ha convertido en un obstáculo? Porque Argentina, nosotros somos proteccionistas, pero los argentinos nos ganan de montón. Se tornó una cosa negativa. Lo que hay que hacer ahora, y hay propuestas muy concretas en Brasil para hacer esto, creo que esto viene, que es hacer algo que permita a los países miembros del Mercosur de negociar independientemente acuerdo con otros, ¿no? Que creo que por ahí que vamos. Es difícil. Argentina fue, siempre será un país hermano importantísimo para Brasil, pero este es el desafío hoy. Creo que vamos por ahí porque la economía de Brasil pide. Es difícil hacerlo, pero tenemos, en relación a Argentina, tenemos diplomáticos en Brasil que saben todo, cómo se negocian estas cosas. Entonces, esto sería una respuesta sobre Brasil, Mercosur. Las otras cosas en que Brasil está hacia atrás, porque son las presiones de la Alianza del Pacífico, etc., son todas muy buenas presiones, son las presiones necesarias para que siga el debate interno en Brasil, para que Brasil cambie, se modernice, se abra. Yo veo esto todo muy, muy bien. Siempre cuando la gente hace cosas así, preguntas muy complicadas sobre Brasil, yo intento responder, contestar, siempre digo, por favor, repitan las preguntas siempre que posible, para que la gente se ponga incómoda en Brasil, sabiendo que hay una demanda por respuesta, por una presencia más consecuente de Brasil. Y la otra cosa que quería comentar es su pregunta. Yo creo que esta agenda que viene, para Brasil es una agenda muy, muy buena. Es una agenda en que Brasil puede contribuir mucho en lo social. Otra vez, por ejemplo, Kevin hablaba de la cuestión de los impuestos, que hay impuestos de más en Brasil. Tenemos la carga tributaria en Brasil, es más o menos la misma de Estados Unidos. 30